Decíamos antes de la pausa que implica un cambio de cultura a nivel institucional y calculo que desde el momento que vos iniciaste como psicopedagoga tu itinerario profesional al día de hoy es un cambio que todas las instituciones se adaptan a estos cambios. La intención está, pero no es sencillo. Por eso hablábamos recién de la importancia de este trabajo en equipo, de formarse constantemente, tanto docentes, directivos como los profesionales que pueden estar trabajando en la institución. Sí, hay un cambio de paradigma desde hace unos años atrás, ¿no? Esto de la escuela, antes, digamos, estábamos en presencia de una escuela que excluía al alumno. El alumno que tenía problemas y que no podía cumplir con el currículum que corresponde al grado en el cual se encuentra o al curso en el cual está cursando, repetía, quedaba excluido y inclusive hasta expulsado, ¿no? La institución expulsaba a ese alumno que no podía dar cuenta de lo que se esperaba de acuerdo al año en donde que estaba cursando. El cambio de paradigma que justamente estábamos hablando recién de una escuela inclusiva debe incluir a los alumnos atendiendo a esta diversidad, que están incluidos estos niños con necesidades educativas especiales, que para ellos hay que modificar y hacer, digamos, hay que como que romper estas barreras de la rigidez del currículum, donde este currículum se tiene que hacer flexible. ¿Qué significa esto? Debemos adaptarlo a lo que el sujeto que aprende necesita. Para ello, después de hacer un diagnóstico, de ir viendo cuál es la problemática específica de este alumno, a lo que podemos llegar es que ese niño necesita adaptaciones curriculares, que es justamente esta flexibilidad. Voy a adaptar este currículum a este niño que necesita aprender de otra manera. Y estas adaptaciones que tanto escuchamos hablar, las adaptaciones curriculares, ¿de qué se tratan? Hay diferentes tipos, hay una clasificación, pero una básica podríamos hablar de estas adaptaciones que pueden ser significativas o no significativas, porque a veces un alumno requiere de pequeños cambios que no hacen que uno tenga que cambiar objetivos y contenidos de ese currículum, donde ahí sería significativa la adaptación que se hace, donde este niño a lo mejor no va a aprender a todo lo que el currículum está esperando para ese grado, porque su problemática es más significativa justamente. Discúlpame, Nora, pero hablabas de cambio de paradigma, pero también implica un cambio de paradigma en el rol docente. Sin duda, ese cambio de paradigma estamos incluidos todos. Pero el docente, ¿está capacitado, fue preparado en su formación en esta dirección? En esta formación, la verdad que no, y ellos lo dicen. Yo no estoy preparado para esto, no me siento preparado, porque a la vez se van juntando o se fueron juntando a lo largo de todos estos últimos años otras problemáticas que tienen que ver con el contexto y que obviamente llegan a la escuela, como por ejemplo están las escuelas que dan de comer a los alumnos, ¿no? Y atender dificultades con problemáticas realmente muy difíciles de abordar. Por ejemplo, desde lo psicológico, ¿no? Con problemas gravísimos, inclusive de abusos que llegan los alumnos con abuso, o la problemática de la violencia, por ejemplo, donde alumnos llegan con armas, y bueno, situaciones que el docente y la escuela no estaban preparadas, que no están preparadas, por eso la importancia de ir formándose constantemente, y que asimismo no hay una receta para todo esto. Por eso la importancia de acordar en la institución, desde la dirección y todos los integrantes, qué se hace, cómo afrontamos todas estas nuevas situaciones que desde el contexto llegan obviamente a la institución escolar. Y qué importante lo que mencionás del contexto, ¿no? Porque históricamente tal vez no se lo incluía dentro de los parámetros de la escuela y sin embargo ahora el contexto condiciona muchísimo. El contexto ingresa a la escuela. ¿Qué es el contexto? El contexto es un poco todo lo que tiene que ver con las políticas económicas, socioculturales, ¿no? Y las características que hoy se viven en la sociedad. Por ahí hablábamos fuera del micrófono la diferencia que hay entre un alumno de hace 20 años y un alumno del presente. ¿Por qué estas diferencias? Justamente tienen que ver con el contexto. El alumno que pertenecía a la modernidad tiene sus características, donde los valores que regían en la sociedad eran otros. Entonces veíamos a ese alumno respetuoso, que no se producían tantos problemas, donde la mayoría estudiaba y aprendía. Con uniforme. Exacto, con ese uniforme, ¿no? Muy estructurado y demás. Hoy esto ha cambiado, como decíamos, llegan niños con diferentes problemáticas, no solamente problemáticas, como decíamos, intereses, habilidades, motivaciones,
innovaciones. Sí. Hoy, por ejemplo, con los avances en la tecnología y en las ciencias, esto también llega a la escuela, ¿no? Sí. E influye en la subjetividad de ese alumno y en el proceso de identidad. Por eso tenemos un alumno diferente al cual tenemos que adaptarnos, ya sea el docente y el profesional, a las características con las que llegan hoy los alumnos, porque justamente su subjetividad es diferente, influenciada por este medio, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha acontecido después de las políticas neoliberales y de la posmodernidad, donde los valores que priman no son los mismos que antes. Hoy el tener está sobre el ser. Desde los cambios de paradigma, digamos, desde los cambios sociales y políticos, ¿no? Y eso influye obviamente en la subjetividad de estos sujetos, ¿no? Y donde todo lo que importa es lo efímero, el tener placer, el no esfuerzo, de ahí que no se estudia, de ahí que quiero, o que paso de una cosa a la otra, es que me canso enseguida, que los docentes dicen, no sé cómo motivarlos, por eso hay que formarse y prepararlos, porque los chicos se los pueden motivar, pero hay que tener en cuenta la realidad también de ellos. Sí, ¿no? Y también es verdad que una vez que la violencia entra en el aula, es muy difícil, el docente no está preparado para administrar las situaciones de violencia, y lo que esto impacta en los compañeros, en toda la institución. Sí, y cómo afecta a todo el sistema educativo, porque deja de ser ya un niño que aprende o un sujeto que aprende, ¿no? Sí. Y a ser un sujeto Sí, con características especiales, en donde a lo mejor, obviamente, si ya está instalada la problemática de la violencia en ese sujeto, va a ser muy difícil que con estas características tenga las posibilidades de aprender. Y Nora, hoy se habla mucho del tema del bullying, ¿sí? Y digamos, para el público que nos está viendo, ¿cómo lo podríamos...? A veces los papás preguntan, ¿pero esto es bullying o no es bullying? ¿No? Sí, porque al hablar, sería conveniente empezar por lo que es la violencia, ¿no? La violencia es el acto que realiza un sujeto en contra del otro con la voluntad de dañarlo. Sí. Y aquí tenemos diferentes clasificaciones. Perfecto. En la institución escolar, los tipos de violencia que pueden aparecer son la violencia física, que se observa mucho, la violencia verbal, mucho más a veces, y que lamentablemente por ahí, de tanto en el día a día estar presente con estas actitudes violentas, se terminan naturalizando en la institución escolar. No, hoy los chicos juegan así, no, hoy se tratan así. Esto es violencia y no debemos naturalizarlo. Claro. Entonces, lo importante es empezar a trabajar y prevenir, ¿no? Pero bueno, otro de los tipos, siguiendo un poquito tu pregunta, es el bullying. El bullying es la violencia entre pares, donde la característica es que hay tres componentes o tres integrantes. Sí. Está el agresor o los agresores, la víctima y los espectadores. Y esto, bueno, justamente cuando ya está instalado el bullying es importante trabajar con estos tres componentes, o sea, con estos tres integrantes, porque los tres están padeciendo y sufriendo esta situación de violencia, no solo la víctima, que obviamente es la más perjudicada. Y se tiene que mantener en el tiempo para que realmente sea bullying, no porque por ahí algunos agredió a un compañero y los espectadores aplauden y fue un hecho aislado. Tiene que ser persistente, claro. Eso no es bullying. Tiene que por lo menos estar presente 6 meses como mínimo para que podamos hablar de bullying. Nora, te queremos agradecer mucho tu presencia aquí. Esperemos contar en otra oportunidad también para continuar este diálogo. Sí. Y para cerrar el programa de hoy, queremos decir que para nosotros también es un ejemplo a seguir el tener a Nora, en el sentido de que es psicopedagoga, y el modelo que nosotros también queremos transmitir desde la Facultad de Psicología es un trabajo en equipo, que Nora lo había comentado, y justamente es lo que tenemos que trabajar. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado.